En México es muy común que el 2 de febrero las familias se reúnan para festejar el Día de la Candelaria con unos sabrosos tamalitos, plato que caracteriza a la gastronomía mexicana. Pero ¿por qué celebramos este día? Quédate en el divulgador que aquí te contamos todo. Antes te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal, compartiendo el video y dejándonos tu like para que nuestra comunidad crezca y poder seguir haciendo contenido para ustedes. Esta costumbre tiene su origen en la celebración litúrgica de la fiesta de la purificación y la presentación del Niño Dios al templo. Con base al catolicismo, en tiempo de Jesús, la ley prescribía en el Levítico que toda mujer debía presentarse en el templo para purificarse a los 40 días que hubiese dado a luz haciendo oración. Ya que se cumpliera la cuarentena, acudía en compañía de su esposo a las puertas del templo para llevar una ofrenda, un cordero y una paloma, o podía ser una tórtola. Con respecto al niño, todo primogénito debía ser consagrado al Señor en recuerdo de los primogénitos de Egipto que había salvado Dios. Esta fiesta celebra la presentación del Señor al templo. Todo primogénito varón, según el libro de Levítico, debía o debe ser presentado al templo 40 días después de su nacimiento. De igual forma, María debía purificarse, porque al entrar en contacto con la sangre en el parto quedó impura. Por lo tanto, debía presentarse al templo y presentar un sacrificio para purificarse. Así los relatos bíblicos dicen que José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén. Como eran pobres, llevaron 2 palomas blancas. Al entrar al templo, el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo diciendo que él sería la luz que iluminaría a los gentiles. Simeón le dice a María que Jesús va a ser luz que alumbre a las naciones. Y eso nos recuerdan las velas en la celebración eucarística, en la procesión de entrada de la misa, que Jesús es luz para las naciones, que se manifiesta a las naciones, que se presenta como luz. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué se le llama Día de la Candelaria y por qué se festeja el día 2 de febrero de cada año? Pues bien, es el día en que se recuerda esta presentación del Niño Jesús al templo, llevando a alguna imagen del Niño Dios a presentar a la iglesia o parroquia. También ese día se recuerdan las palabras de Simeón llevando candelas. Se hace una procesión con velas, con candelas, por eso fiesta de la Candelaria. Esta procesión lo que nos quiere simbolizar o lo que simboliza es la profecía de Simeón. Por eso llevamos velas y por eso se llama fiesta de la Candelaria popularmente. En México se acostumbra que aquellos a quienes les tocó el niñito Jesús de la rosca de Reyes son los que deberán presentar al niño Dios en el templo del Día de las Candelas. Para esto hay que vestir esta imagen y engalanarlo. Porque se acostumbra a que el día 2 de febrero se levante al niño Jesús del nacimiento. El niño está en el nacimiento acostado en pañales y ese día se le viste con diferentes trajes. Regularmente, o lo más recomendable es ponerle un vestido blanco, un ropón blanco, o vestirlo de alguna manifestación de Jesús, como el Sagrado Corazón, el Señor de la Misericordia, etc. No se recomienda o no está bien vestirlo de santos porque Jesús está encima de los santos, no los santos se comparan a Jesús. Entonces, pues es recomendable mejor vestirlo de blanco totalmente. Ese día se le viste, se sienta en su silla y se lleva a bendecir al templo. En la misma celebración eucarística en la que se encienden las candelas, las velas, se hace una bendición especial para estos niños y para las familias que los llevan a presentar, que los levantan del nacimiento. Además, los relatos católicos señalan que el Día de la Candelaria parte de la isla de Tenerife en las Canarias, pues cuentan que según la Virgen se le apareció en 1392 a 2 indios guanches que pastoreaban su rebaño, quienes al llegar a la boca de un barranco notaron que el ganado no avanzaba, como si algo impidiera seguir adelante. Para ver qué era lo que pasaba, uno de los pastores avanzó y vio en lo alto de una peña una imagen de madera como de 1 metro de alto de una mujer. Traía una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho. El niño llevaba en sus manos un pajarito de oro.
Los indios, como tenían prohibido hablar con mujeres que estuvieran solas, le hicieron señas para que se apartara del camino. Como no les hacía caso, uno de los indios tomó una piedra para lanzársela, pero el brazo se le paralizó. Su compañero tomó la imagen e intentó romperla, pero en el intento se cortó sus propios dedos. Los indios corrieron a avisar al rey, quien de inmediato fue con todos sus guardias al lugar del acontecimiento. Tomaron la figura y la llevaron a la casa del rey. Los encargados de llevársela fueron 2 pastores que la encontraron, quienes al instante de tomarla en sus manos quedan curados del brazo uno y de los dedos el otro. Ante este milagro, el rey ordenó que todo el pueblo honrara aquella figura de mujer a quien le llamaron la extranjera. Tiempo después, una tormenta terrible azotó a la isla de Tenerife, llegando al santuario de la Virgen, y las aguas se llevaron la imagen. Se hizo todo por tratar de recuperarla, pero no fue posible encontrarla. Los padres dominicos acordaron mandar a hacer una imagen nueva. Así lo hicieron, y en la festividad del día 2 de febrero en 1830 bendijeron la nueva imagen de Nuestra Señora de la Candelaria. Desde el año 1599 se nombró a la Virgen de la Candelaria patrona de todo el archipiélago canario. Su devoción se ha extendido por la península y por toda Hispanoamérica, principalmente por Venezuela. Por otra parte, algunos historiadores exponen que según Fray Bernardino de Sahagún, autor de varias obras en náhuatl y en castellano, consideradas entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México antiguo antes de la llegada de los españoles, el 2 de febrero también se acercaba al día del nacimiento o presentación del sol en el calendario azteca y el inicio de la temporada de siembra. Los aztecas realizaban diversos rituales en honor a Tlaloc, Chalchutlicuetl y Quetzalcóatl para conmemorar el inicio de la temporada de siembra. En estos rituales se llevaba a bendecir el maíz para después sembrar una parte y con otra elaborar alimentos, entre ellos los tamales, como ofrenda para los dioses con el fin de obtener buenas cosechas. Y coincide en el mes de febrero con el momento en el que los indígenas hacían ofrendas de maíz a los dioses para pedir una buena cosecha durante el año. El mes de febrero era uno de los más secos. Por lo tanto, pues de ahí nace la tradición de los tamales. Conforme al pasar del tiempo se fue fusionando esta tradición con el 2 de febrero, Día de la Candelaria. El día 6 de enero, que popularmente se celebra el Día de los Reyes Magos, la manifestación de Jesús a las naciones, se parte una rosca, que también es una tradición europea, que simboliza cuando el niño tuvo que huir a Egipto por la persecución de Herodes. Y a quien encuentra una imagen del niño Jesús en la rosca, aparte de considerarse una bendición por tradición familiar muy mexicana, pues le toca poner los tamales este día 2 de febrero. Bueno, son tradiciones que se han ido uniendo popularmente y también de parte de la Iglesia Católica, que ha influido en la cultura, desde luego, del mundo y de nuestro país con la conquista. Con base al libro de los mayas Popol Vuh, el maíz es el elemento que usaron los dioses para darle vida a los hombres, por ello su importancia en las ofrendas desde la época prehispánica. Durante la conquista de México por los españoles, los frailes eran los encargados de adoctrinar a los indígenas, por lo que se mezclaron las tradiciones prehispánicas y católicas, dando paso a celebrar el Día de la Candelaria, comiendo tamales en lugar de bendecir el maíz, justo cuando se cumplen 40 días después del nacimiento del niño Dios. De cualquier manera, es una fiesta que podemos aprovechar para convivir en familia, recordando siempre el amor al prójimo. La fiesta de la Candelaria, la fiesta del 2 de febrero de la presentación del Señor, nos invita a reconocer, a aceptar a Jesús en nuestras vidas, a reconocer a ese Dios que se hace hombre por nosotros y que se presenta a Dios. Esto fue El Divulgador, espero que te haya gustado el video y hasta la próxima.